Hola amigos, bienvenidos. Pues la pregunta de hoy es, ¿sabía usted que uno de los integrantes de la familia Levarón se relacionó con el exgobernador de Chihuahua, prófugo de la justicia, hoy en día el priista César Duarte? Pero no solo eso, además ahora ya circulan versiones de que está implicado también en la secta NXIVM, que ustedes recordarán protagoniza el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Pero lo primero es lo primero, y es que la noticia que conmocionó nuevamente a México pues es el cobarde asesinato de nueve miembros de esa familia allá en el estado de Chihuahua, a lo que el presidente López Obrador pues comentó esto en la mañanera. Envío un pésame, un abrazo a toda la familia Levarón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia. Eso es lo que puedo comentarles, pero sobre todo mandar un abrazo a toda la familia, todos los afectados, a los familiares de las víctimas y el compromiso de hacer lo que nos corresponde para que haya justicia. Mientras tanto, el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, primer responsable de la seguridad de las personas en su estado y sobre quien deberían caer todos los reclamos y señalamientos, brilló por su ausencia y hasta casi un día después, y conociendo la gravedad de los hechos, se pronunció en su cuenta de Twitter para condenar y lamentar lo sucedido. Él pues es quien conoce todos los problemas de su estado, pero poco se sabía de esta familia hasta que saltó a la luz. ¿Sabe qué hay detrás de esa familia? Le invito a descubrir un poquito. Pues vaya, señores, con esta familia. Ellos son mormones, huyeron de la prohibición de la poligamia instaurada en su iglesia en Estados Unidos, llegaron a México en los años 20, los hermanos Joel y Erbil Levarón, quien murió en Utah, Estados Unidos, porque fue culpado del asesinato de varios de sus rivales dentro de la iglesia. Se establecieron en México, en el estado de Chihuahua, y ahora están en una comunidad llamada Levarón. Fundaron una iglesia aquí, que luego se dividió, y Erbil Levarón ordenó el asesinato de su hermano Joel, por lo que estuvo convicto tanto en México como en Estados Unidos. Y luego de eso, en el 2009, cuando gobernaba el priista José Reyes Baeza Terrazas, la familia Levarón se puso en el ojo del huracán nacional por los graves problemas de inseguridad y combate al crimen organizado. Secuestran a Eric Levarón, de 17 años, y aunque exigen un rescate millonario, la comunidad completa anunció públicamente su decisión de no pagar el rescate exigido, por el contrario, buscar la liberación del joven. Es liberado sin un pago, y durante todo este evento la comunidad se manifestó públicamente, tanto en el estado de Chihuahua como en todos los medios nacionales e internacionales, contra la creciente inseguridad que prevalecía en aquella región bajo el mandato de Reyes Baeza, priista. Lamentablemente, y en represalia, secuestran al hermano de Eric, de nombre Benjamín, y a su cuñado, y los asesinan. Y es ahí cuando esta familia incursiona en la política, y así comenzó su activismo en pro de los campesinos. Desde entonces, la familia contó con protección especial del gobierno federal. Pero hay que hacer un paréntesis para recordar que no fue en Michoacán donde nacieron las autodefensas, sino en Chihuahua, con Julián Levarón a la cabeza, incluso porque se logró el rescate de un hermano de Julián. El hartazgo y la inacción de las autoridades de Reyes Baeza, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, porque gobernaba en ese entonces Felipe Calderón Hinojosa, hizo que todo esto se desatara
afectara y contribuyeron a este clima de zozobra en Chihuahua. Y es aquí donde vuelven a aparecer uno de esos hechos controversiales que involucran a esta familia, ya que en una nota publicada en la revista Proceso en mayo del 2018 se informaba que miembros del Barzón, una organización civil en defensa de los derechos humanos, irrumpieron en la finca de uno de los integrantes de la familia Levarón y el conflicto social se dio por el agua y amenazaba con escalar más, porque las autoridades del estado de Chihuahua y el gobierno federal miraban a otro lado, según los comuneros, que además inconformes decían que el gobierno de César Duarte había expedido en favor de la comunidad menonita permisos apócrifos para explotar pozos, y por su parte los Levarón decían que ellos debían aportar pruebas. La falta de agua en el noreste de Chihuahua evidenciaba la complicidad entre autoridades políticas y empresariales que impulsaron la creación ilegal de pozos, los cuales habrían sido sobreexplotados, además la conversión de espacios protegidos en tierras nogaleras y para el cultivo de alfalfa. Como todos sabemos, en Chihuahua el tema del agua es un tema prioritario y en este caso en particular, para el 2012 los enfrentamientos por el agua ya habían dejado al menos 3 muertos. El choque se dio porque a pesar de que había negociaciones, mesas de diálogo, análisis, incluso denuncias, afirmaban que el uso irregular de esos pozos los dejaba sin agua para el consumo ni para sus parcelas, y detallaron que la recarga del acuífero que surtía a los Levarón tenía una sobreexplotación de 114,000 millones de metros cúbicos. En uno de esos choques, según los barzonistas, decenas de campesinos y habitantes de un ejido cercano llegaron al rancho de los hermanos Levarón y de otros 4 familiares para constatar el uso ilegal de los pozos y el incremento de nogales sembrados. Los encargados de ese predio los recibieron a balazos y el problema, dicen, está en que los Levarón no pueden disponer del agua porque existe un decreto de veda. Aunque había un compromiso de las autoridades para solucionar el conflicto, los campesinos sospechan que los Levarón, los menonitas, entre otros beneficiados, están arreglados con las autoridades. Como las autoridades federales no habían actuado contra la operación de pozos de agua clandestinos, los barzonistas reconocieron que destruyeron nogales e instalaciones con la que se sustraía el agua, debido a que la Comisión del Agua había señalado que por lo menos 9 de los pozos de los Levarón eran ilegales. Actualmente hay 2 denuncias en esta pugna. La Conagua, la Semarnat y la Profepa tienen que tomar cartas en el asunto porque aquí hay un cambio de uso de suelo de tierras que eran para llevar a pastar al ganado en zonas de clima intenso y que se está generando una sobreexplotación. Esa región está vedada, no se pueden abrir más pozos desde 1995. Sin embargo, durante el sexenio del entonces gobernador César Duarte, prófugo de la justicia, se cambió sin permiso el uso de suelo ganadero o de agostadero por el uso agrícola. En el caso del nogal, este es uno de los cultivos que mayor cantidad de agua requiere, advirtieron los integrantes del Barzón. Además del nogal, denunciaron los campesinos, los productores de la región noreste incrementaron el cultivo de alfalfa, que también requiere de grandes cantidades de agua, de acuerdo con la Semarnat. Ellos exportaron en un año casi 16,000 toneladas a Estados Unidos. También se informó que el empresario Eugenio Baeza Fares, presidente municipal de Chihuahua de 2015 a 2017, habría sido beneficiado con la producción de nogales en esa región, además de grupos menonitas y de los Levarón. Entre los productores de la región circulaba la versión de que otro de los beneficiados habría sido Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez, quien fue ejecutado en Chihuahua y era señalado como proveedor en el ramo constructor del ahora prófugo exgobernador César Duarte. Entre los políticos cercanos al entonces mandatario de Chihuahua, César Duarte, se encuentra Alex Levarón González, quien fue diputado local durante el primer trienio de César Duarte. Más tarde lo impulsó como delegado de la Comisión Nacional del Agua y luego como diputado federal por el Distrito 7. Después pasó a ser legislador en San Lázaro.
Y ojo, como delegado de la CONAGUA en Chihuahua, Levarón González otorgó y firmó 395 cartas para avalar la electrificación de pozos de diferentes personas, la mayoría de menonitas, porque supuestamente estaba en proceso su aprobación. Sin embargo, el actual delegado de la CONAGUA, Camel Atié Flores, informó que esas cartas son apócrifas, ya que se trata de una zona de veda. Insistió en que esos pozos son ilegales. También se dio a conocer que estas 395 cartas fueron emitidas en solo 20 horas para el aprovechamiento del acuífero Santa Clara. Además de los Levarón, fueron favorecidos el panista Jorge Luis Isa González, secretario administrativo del Congreso del Estado, y 4 de sus familiares. En 2011, el estado de Chihuahua sufrió una de las peores sequías de las últimas décadas. Después de la escasez, hubo heladas atípicas en febrero de ese año. Durante 3 días, las temperaturas disminuyeron hasta los 17 grados bajo cero, el fenómeno climatológico que no ocurría en ese estado en los últimos 80 años, afectando a las cosechas y al ganado. En 2012, el Barzón decidieron realizar acciones para viralizar su situación y la problemática con la caravana del hambre, consiguiendo que el gobierno federal emitiera un acuerdo para atender los efectos de la sequía en el norte de México, el cual consistió básicamente en el reconocimiento de la grave situación causada por los efectos del cambio climático. Sin embargo, no sucedió nada más, las autoridades no actuaron y 3 meses después del decreto de Felipe Calderón, documento que tenía el objetivo de atender los efectos de la sequía, se detonó el conflicto por el agua en Chihuahua, especialmente en la región de la cuenca hidrológica del Río del Carmen. El problema escaló el 22 de octubre del 2012, cuando asesinaron a los líderes del Barzón, al matrimonio compuesto por Ismael Solorio y Manuela Marta Solís Contreras. Hay 900 familias que defienden el recurso del agua porque no tienen otra forma de sobrevivir, apenas subsisten con lo que logran cosechar. Últimamente se ayudan con lo que les envían sus familiares que trabajan en Estados Unidos. Si no teníamos ni para comer, si nos quitan por lo poquito que tenemos, ¿qué futuro nos van a dejar a nuestros hijos y nietos? ¿A dónde se van a ir? Lamentan. El gobernador Javier Corral se reunió con ellos y se comprometió a acudir a la Ciudad de México con una comisión ante las autoridades de la CONAGUA, pero eso no ocurrió. Cuenta que las diferencias actuales entre ambos gobiernos impiden que se reúnan para resolver el conflicto. A nosotros eso nos interesa, solo que se aplique la ley de manera coordinada, porque si no se hace, no se solucionará el conflicto. Y así el poderío de esta familia, a quienes en redes sociales ahora lo señalan de tener nexos con el narco, del trasiego de armas al país y hasta de practicar la poligamia. Y en ese sentido hay también un tema sensible, que es el del documental que filmaron los hermanos Levarón, en donde la secta NXIVM buscaba reclutar a la élite mexicana y que resultó ser una secta de esclavas sexuales. En Estados Unidos hay ya detenidos por este asunto, así que este tema va a dar para muchísimo más en los próximos días y estaremos muy atentos para informarles. Si les gustó este video, regálennos un like, suscríbanse a este canal, por favor ayúdennos a crecer compartiendo esta página y lo más importante, déjennos su opinión, queremos saber qué opinan de los temas que estamos presentando y nos vemos aquí próximamente. Y recuerden, ¿eres parte del problema o eres parte de la solución? ¿De qué lado estás? Ahora sí, me despido, nos vemos hasta la próxima.